Salvo sorpresa mayúscula, España se va a enfrentar este otoño a una especie de carrusel de intentos de investidura. La lupa de ABC. Amigos, ahora se han inventado una nueva matraca con esto de la mayoría progresista. Se están manifestando en contra de un gobierno socialista. Lo que no votó ningún español, al menos el 94% de los españoles, fue un cambio en el régimen constitucional. Pues lo siento, va a haber un gobierno socialista. Ni son progresistas, ni son socialistas, ni son mayoría. Si tengo que resumir mi objetivo, mi propuesta, una vez falle esta investidura del señor Feijóo. Eso no se votó. Eso es un fraude. En la que no cree ni él mismo. No querían que ganásemos las elecciones, pues las ganamos. Si es que van de mal en peor. Pero en lo que a mí respecta, lo que quedará para España será libertad, igualdad y dignidad. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. ¡Viva España! El primero en intentarlo va a ser el ganador de las elecciones, el popular Alberto Núñez Feijóo, que paradójicamente es el que parece tenerlo más difícil. En la recámara espera Pedro Sánchez, que pese a tenerlo también complicado, su flirteo constante con el independentismo catalán, con la amnistía de fondo, parece darle alguna opción más. Pero hablemos de este primer acto. Feijóo lo va a intentar esta semana y en ABC vamos a estar muy atentos a todos los movimientos que tengan lugar en el interior del hemiciclo. Juan Fernández Miranda es adjunto al director del periódico y redactor jefe en la sección España. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. También nos acompaña Anaí Sánchez, periodista política de esta casa de ABC. ¿Qué tal, Anaí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por empezar por el trazo grueso, ¿cuáles son las claves que deben seguir los lectores en este debate de investidura que es tan extraño y tan raro a la vez? ¿En qué nos debemos fijar? Lo fundamental de esta sesión de investidura yo creo que pasa por escuchar el programa que Feijóo presenta para los españoles y especialmente para los que le han votado, pero no solo. Es la oportunidad del líder del partido que ha ganado las elecciones para presentar un proyecto ganador, un proyecto de país. Es decir, Feijóo tiene el reto de hacer una propuesta compleja y ambiciosa para demostrar que él debe ser la persona que sea elegida presidente del gobierno, aunque las opciones, como iremos analizando ahora, son pocas. Yo creo que también hay que estar pendiente de la clave discursiva que den partidos que, aunque sabiendo que en esta investidura van a votar en contra de Feijóo, como por ejemplo el PNV, y que en una posible investidura de Sánchez van a votar a favor, yo creo que va a ser importante ver en qué términos se mueven. Es decir, una pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿el PNV puede votar ahora en contra de Feijóo, votar dentro de 2 semanas a favor de Sánchez, pero se estaría guardando una bala que permita, por ejemplo, hacer una moción de censura dentro de 2 años en apoyo del PP? O sea, que el PP la presentará en contra de Sánchez. Esa es una de las claves que tenemos que ver, porque al año que viene hay unas elecciones en el País Vasco, que es lo que está definiendo ese voto en contra del PNV, pero ya sabemos que Bildu, por ejemplo, una de las cosas que le pide al PSOE es que apoye a Otegi en el caso de que Otegi se presente y Bildu ganará unas elecciones en el País Vasco. Entonces, ahí tenemos que ver si hay margen o si el PNV deja margen de cara al año que viene y lo que pueda pasar en el contexto político vasco a tener una bala sorpresa. Es que es muy importante esto que dice Ana, porque la diferencia entre estas elecciones y las anteriores es que hay alternativa. Una de las fortalezas de Sánchez en la legislatura que acaba de terminar es que no había otra opción. No había una suma posible que permitiera que Feijóo presentara una moción de censura, Feijóo o Pablo Casado en su momento. Y sin embargo ahora esa opción sí que existe. Y eso supone que los partidos que podrían eventualmente apoyar al PP tengan que medir mucho sus palabras, porque, en fin, tanto a favor como en contra, ¿no? Tanto para presionar a Sánchez como para ponérselo fácil. Y también yo creo que es interesante, por lo mismo, el discurso que haga el partido de Puigdemont. Es decir, ese discurso, cuánto de duro va a ser en contra del PP y alrededor de Sánchez. Es decir, de ese discurso podemos inferir que la legislatura
va a ser larga y va a ser estable, o va a ser un discurso que sí que abre la puerta a esa investidura de Sánchez, viendo o estando a las puertas una negociación para la amnistía, pero que luego establece una serie de exigencias o de listados que nos pueden anticipar que la legislatura puede ponerse en marcha, pero puede ser muy corta. Bueno, como si fuese la crítica de una película, vamos a ir papel por papel, analizando a cada uno de los protagonistas. Os pregunto primero por Feijóo. Está en una situación que a mí me recuerda un poco a la de un opositor que tiene que enfrentarse al tribunal, pero sabe que lo más seguro es que no saque la plaza. ¿Cómo puede hacer Feijóo para sacar rédito político a esa situación? A ver, cuando Feijóo gana las elecciones, tiene el derecho a ir a una investidura, pero también tiene el deber. Ha habido 7 millones y pico de españoles que han votado al PP, 11 millones si sumamos a Vox, que ya ha dicho que apoyaría a Feijóo, y unos cuantos más de Coalición Canaria y de UPN. Feijóo tiene el deber de presentar una propuesta alternativa a la de Sánchez. Ahora mismo parece obvio que tiene más opciones de ser presidente Sánchez, pero eso también habrá que verlo más adelante. En cualquier caso, él tiene esa obligación. ¿Por qué? Porque lo que se está jugando en esta investidura no es solo esta investidura, que probablemente fracase. Lo que se está jugando es cuál es la posición en la que se sitúa el Partido Popular para hacer oposición durante el tiempo que dura la legislatura a un eventual gobierno de Sánchez que nace con enormes debilidades, porque Sánchez necesita el apoyo afirmativo, no solo la abstención, de un plantel de partidos políticos que van a ponérselo muy difícil. Por lo tanto, a Feijóo hay que analizarlo en el cortísimo plazo, la propia investidura, la propuesta que hace, pero también en el medio y en el largo. ¿Qué cosas dice y cómo establece el discurso de oposición? Es decir, a la vez es un discurso de candidato a presidente y un discurso de líder de la oposición. Es importante lo que dice Juan del deber de Feijóo, porque si recordamos en la ronda de consultas del Rey, Sánchez no se presentó con más votos que los que tenía Feijóo. Es decir, si Sánchez en esa ronda de consultas, aún habiendo quedado por detrás en las elecciones generales, se hubiera presentado ya con un acuerdo para salir exitoso en la investidura, probablemente el Rey no hubiera propuesto a Feijóo. El Rey propone a Feijóo porque dice que la tradición es que se propone como candidato a la investidura al que ha obtenido la mayoría, pero acreditando que en ese momento ningún otro candidato había presentado o podía presentar más votos de los que hubiera tenido Feijóo. Entonces, a partir de ahí creo que esa es una consideración importante. Feijóo va porque Sánchez tuvo la oportunidad de presentar un acuerdo con los votos y no lo hizo cuando fue la ronda de consultas. Y luego, en ese sentido, es importante yo creo recordar cómo Felipe González, en la primera moción de censura que se hace en la historia de la democracia, la pierde numéricamente, pero contra Adolfo Suárez, pero hace un discurso que realmente le arrastra, tiene ecos en la calle y al final, aunque numéricamente la pierde, esa moción de censura es la que le impulsa y después acaba ganando las elecciones en la siguiente convocatoria electoral. Hablabas de Sánchez, que va a estar en el otro lado de la palestra. Ya anunció o presumió el domingo de que va a gobernar pronto. Sí. Pues lo siento, va a haber un gobierno socialista. Y ahora vemos al señor Feijóo. ¿Qué postura esperáis del presidente en funciones? Es interesante ver qué tono utiliza Pedro Sánchez. Si va a ser un tono muy condescendiente con Feijóo, como riéndose de él, el presidente voy a ser yo, y estamos aquí perdiendo el tiempo, que es lo que está diciendo el Partido Socialista en las ruedas de prensa, o si utiliza un discurso de circunscribirse exclusivamente a que Feijóo se está presentando como un candidato y desmontar su programa de gobierno. Yo intuyo que Sánchez va a ser muy duro con Feijóo y va a lanzar muchos guiños a todos esos partidos independentistas, nacionalistas, periféricos en general, que él necesita para ser presidente. Por lo tanto, intuyo que lo que tratará de hacer, y además encaja con su discurso desde que está en política, es retratar, atacar y minusvalorar al Partido Popular. Sí, estoy de acuerdo con Juan, y yo tampoco descartaría incluso que enarbole ya un acuerdo con el número de votos necesarios para salir investido y así opacar o humillar más a Feijóo, ¿no? Es decir, el día que Feijóo se pone delante del Congreso y le pide la confianza para salir investido, es Sánchez el que dice quien tiene los votos soy yo, porque este fin de semana Sánchez lo que ha hecho es que básicamente ha venido a decir que ya tiene los apoyos. Ya hemos hablado de los dos protagonistas, pero hablabais antes, los actores de reparto al final son casi tan importantes porque son muy decisivos. ¿Qué papel pueden jugar el PNV o Junts en este debate de investidura? Esto es muy importante porque el PNV y Junts son dos partidos
que tienen un objetivo clarísimo, digamos una prioridad en sus objetivos, que es gobernar en el País Vasco y gobernar en Cataluña. Ellos van a utilizar la plataforma, el altavoz del Congreso de los Diputados para enviar mensajes a sus votantes. Tengamos en cuenta que hay elecciones vascas dentro de 6-8 meses y elecciones catalanas en 15-16 meses. Por lo tanto, tanto el PNV como Junts en particular, que son dos partidos que no encajan en el grupo de progresistas que vende Sánchez, tienen que lanzar discursos porque están perdiendo poder. El PNV está seriamente amenazado por Bildu. Es muy probable que Bildu le gane las elecciones. Es una opción por primera vez en la historia verosímil, y Junts per Catalunya no gobierna allí, gobierna Esquerra Republicana. Por lo tanto, hay que interpretar sus mensajes no solo en clave de gobernabilidad de España, sino en clave de gobernabilidad de sus comunidades autónomas. Sí, efectivamente, el Congreso siempre es utilizado como un escaparate de cara a llegar a los votantes, y sobre todo cuando hay una contienda electoral autonómica tan cercana como la del País Vasco el año que viene y dentro de 2 años la de Cataluña. Entonces probablemente veremos parte de teatralización, mucho de discurso propio a sus territorios, y luego de ahí es donde tendremos que entresacar cuál va a ser el futuro de la investidura. Bueno, y me he dejado para el final en la que os voy a pedir casi que hagáis de oráculos, porque esto al final es política y lo hemos visto otras veces que pasan muchas cosas inesperadas. ¿Puede haber alguna sorpresa en este proceso? Yo creo que no. Yo creo que por mucho que desde que se ganaron las elecciones se está desde la derecha, tanto desde el PP como Vox, se está, digamos, haciendo llamadas a los socialistas, 4 o 5 socialistas buenos que se pasen al bando del PP. Las listas que hay en el Grupo Parlamentario Socialista las ha hecho Sánchez, son todos de total confianza del secretario general del PSOE, y yo no veo que haya ninguna posibilidad de que nos encontremos sorpresas en el Grupo Socialista, tampoco en el de Sumar, que también se planteó el que podía haber cambio de opinión cambio de voto en el caso de que se fuera a formar un gobierno de PP y Vox, que como no es el caso. Y yo creo que ni incluso entre la agrupación cercana a Paje, la de los diputados de Castilla-La Mancha, creo que ni siquiera en esa, que sería la más probable donde podría haber alguna sorpresa, la va a haber. O sea que yo creo que lo que vamos a ver es a Feijóo, que como todo parece no saca la mayoría suficiente para gobernar. Yo creo que no hay ninguna posibilidad. Si la hubiera, no lo sabríamos. Claro. Porque esa persona que se salta la disciplina de voto sería inmediatamente, eliminada. No puede ser, no va a pasar nada. Va a salir una investidura fallida de Feijóo, y además es que hay un argumento muy claro. El PSOE necesita gobernar. No hablo del presidente del gobierno que quiere revalidar. Eso va de suyo. El Partido Socialista ha perdido tal cantidad de poder en las elecciones autonómicas y municipales que necesita seguir gobernando. Y esa urgencia es la que supone, o la que, digamos, que pone la pista de aterrizaje para que estos diputados sanchistas ni siquiera se planteen la posibilidad de votar algo que a muchos de ellos les repugna, como es un pacto con Junts, una reunión con Puigdemont en Bruselas como la que protagonizó Yolanda Díaz, o una amnistía que el Partido Socialista unánimemente siempre ha dicho que no cabe en la Constitución. Pues veremos qué pasa. Anaí Sánchez, Juan Fernández Miranda, muchas gracias a los dos. Gracias. Os seguimos leyendo en este otoño tan apasionante a nivel político que se viene. Escribiremos mucho. Adiós. Gracias. Hasta ahora.